Bienvenidos a Doble Expreso Podcast. Eso, toma un traguito para arrancar bien, ¿eh? Ya estoy por tomar todo mi café. Recién empezamos. Qué rico el café, che. Un doble expreso para arrancar el tema de hoy. Veníamos hablando mucho de temas de pareja. Sí. Cuestiones matrimoniales, en base siempre a nuestra experiencia, ¿verdad? Lo que íbamos compartiendo. Pero capaz ya también es momento de variar un poco, porque de hecho el fin de este podcast, de este espacio, es hablar de bienestar en general, ¿verdad? Totalmente. Familia, pareja, salud también, ¿verdad? Por supuesto, si te tenemos a vos. Entonces hoy vamos a hablar de La ansiedad. En la comida, básicamente vamos a enfocarnos, ¿verdad?, a esa línea. Totalmente. El comer por ansiedad. Comer por ansiedad. La gente confunde muchas veces y siempre le digo, tenemos que ir de cero porque la mayoría va al consultorio y me dice, Doc, yo vengo porque vos sabés que ando comiendo tanto por ansiedad, y le culpa todo a la ansiedad. De hecho, la frase que más escucho en consultorio es, mi problema es la ansiedad. Soy muy ansioso. Soy muy ansioso y yo creo que falla un poco en el concepto ya de entrada que tenemos sobre la ansiedad. La gente falla, la gente cree que comer por ansiedad es comer porque veo un dulce y se te antoja. Y se me antoja comer. Comer porque no sé qué hacer, estoy ansioso, o sea, porque veo, porque hay, porque está. La gente confunde el concepto de comer por ansiedad. Por eso hoy vamos a ver un poquitito la importancia de definir por qué es importante saber qué es la ansiedad, cómo se relaciona a la comida, porque si no el tratamiento va a ser cualquier cosa. Vamos a terminar haciendo todo lo incorrecto y no acudiendo realmente o al profesional o tomando las decisiones correctas sobre cómo debo canalizar yo mi ansiedad. Y bueno, por ahí viene la mano. El comer por ansiedad, la gente confunde mucho, ¿verdad? Y podemos definir entonces qué es comer por ansiedad y qué es comer así por antojo, como mencionabas hace rato, eso de ves y querés. O por hambre. O por hambre, otro motivo. ¿verdad? De hecho, el ser humano lleva comida a la boca o por hambre, o por ansiedad, que puede ser, o por el deseo natural de sentir ese gusto, esa ese sensación placentera que genera la comida, ¿verdad? Y muchos motivos nos llevan a nosotros a agarrar comida. Claro. Ahora, sí tenemos que definir la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento que, de hecho, en el latín, la palabra ansiedad proviene de angustia, viene la palabra de latín ansieta, que significa angustia. Una persona cuando está ansiosa experimenta esa sensación de angustia, de incertidumbre, de miedo. La ansiedad es un sentimiento que vamos a experimentar todos en algún momento de nuestras vidas cuando nos podamos someter o nos toque una situación límite, un punto de quiebre, un duelo, un accidente, situaciones X que nos van a hacer experimentar esa sensación de ansiedad. El cuerpo, cuando está ansioso, experimenta físicamente ciertos síntomas como desagradables, la boca seca, un poco de temblores en las manos, sentís como un nudo en la garganta. ¿Vos llegaste a tener así una situación de ansiedad? Sí, tuve en un momento, sí, cuando me estaba sometiendo a una presión y justo también era una mezcla así de muchas situaciones de estrés, pero yo no identificaba qué me pasaba. Era una sensación física muy rara, muy anormal en mí, hasta que bueno, después me habías explicado, ¿verdad?, por qué estaba teniendo estos síntomas, y al saber también lo que me pasaba, es como que pude disminuir un poco más también esos síntomas. Pero terminó esta situación de estrés que estaba atravesando. Claro. Terminó todo. Mencionaste una palabra clave que es el estrés. El estrés, te doy un ejemplo que uso mucho para que la gente comprenda, y quiero que se detenga acá a comprender este ejemplo. Vamos a suponer que ahora ingresa un león aquí a la sala. Ese león empieza a girar a tu alrededor, empieza a girar. Lo primero que vas a hacer vos es, espera, este me va a matar, este me va a comer. Entonces empieza el león a girar, vos estás atenta. Entonces lo primero que empezás es a experimentar taquicardia, se acelera la frecuencia cardíaca, se te seca la boca, se te eriza la piel, empezás a sentir que te sube la presión arterial, te entra un poco de miedo, empieza a aumentar tu aceleración, la frecuencia respiratoria empieza a aumentar. Todo eso, ¿por qué sucede? Porque tu cuerpo dispone de un sistema de huida ante eso que tu cerebro determina como amenazante. Entonces ese león es como una amenaza, tu cuerpo empieza a liberar adrenalina, la adrenalina automáticamente hace que aumente la frecuencia cardíaca, aumente la frecuencia respiratoria, se seque la boca, tu corazón esté latiendo más rápido. ¿Para qué? Para huir de la situación. Tenés las manos frías, los pies fríos, porque la sangre se concentra en los órganos vitales que te van a permitir un mayor bombeo cardíaco, una mayor irrigación a la masa muscular a fin de huir de esa situación estresante. Wow. También aumentan los niveles de glucosa en sangre para nutrirle más rápido al músculo y que el músculo rápido reaccione y haga una huida ante esa situación. A eso nosotros llamamos estrés agudo.
Claro. El estrés agudo es algo natural. Imagínate, el ser humano antes se tenía que someter a una pelea con un animal. Claro, cazar para sobrevivir. Era tanta el hambre, tanta hambre tenías, que te veías obligado a cazar un animal y someterte a una lucha, a una pelea, a una fricción. Eso generaba mucho estrés. Era un estrés agudo que terminaba cuando el animal moría. Ya. Claro, porque ya le cazó al animal, ya está. Era normal para el ser humano en ese entonces someterse a ese estrés, a esa ansiedad, ¿verdad? 100%. Momentánea. De hecho, es necesaria Es necesario, esa sensación. Sí, como yo digo, una persona cero estrés va a estar tirada en el sofá sin producir, sin hacer nada por su vida. No tiene sentido. La ansiedad es necesaria para generar ese primer paso, ese movimiento, ir, cazar, ir, producir. Esa es la ansiedad, ese es el estrés agudo como tal. Ahora bien, en nuestros tiempos, ese estrés no es un león, no es un animal. Ese mismo estrés es una deuda, un acreedor que te llama y te dicen, págame lo que me debes. Ese mismo estrés es un problema familiar, financiero, laboral, un duelo. Son situaciones en la vida que te generan todos los días un cierto nivel de tensión. Entonces tu cuerpo todos los días está levantando sus niveles de adrenalina, todos los días estás como tensionada, con dolor en el cuello, con las manos frías, con la boca seca, estás con esa sensación permanente. O sea que ya no es algo así agudo, sino más Muy bien crónico, Excelente. Prolongado. En el ojo le diste. Por eso se llama estrés crónico. Crónico. Porque ya no es algo que dura un momento, que se soluciona en un momento Y termina. sino que dura permanentemente, se prolonga en el tiempo. Y ese estrés crónico es un problema serio. ¿Por qué? Porque vivir sometido a todos los días a la misma tensión, a la misma llamada, al mismo problema, hace que el cuerpo diga, che, espera un poco, yo voy a activar otro sistema que ya no va a liberarme solo adrenalina, yo voy a activar un sistema que me va a empezar a liberar cortisol. Y el cortisol en sangre, cuando comienza a aumentar, empieza a estimular la liberación de glucosa, empieza a aumentar en sangre. Hay receptores de cortisol a nivel intestinal. Esta unión de los receptores de cortisol a nivel del intestino, sobre todo acá a la izquierda, abajito, hace que haya una mayor permeabilidad intestinal. No voy a explicar a detalle, pero para que la gente tenga un poco en cuenta, el intestino es como una gran barrera que separa el contenido de la luz que está por dentro y el que está luego por la cavidad dentro del abdomen, ¿verdad? Esa barrera, por el exceso de cortisol, se rompe, entonces se permite de esa manera que ciertos microorganismos o ciertas toxinas que están dentro del tubo del intestino puedan penetrar hacia el cuerpo. Claro. Y eso hoy nosotros hablamos como la barrera que se rompe, como una permeabilidad intestinal. Está permeable el intestino y en gran parte el cortisol es responsable de esta permeabilidad y por ende se activa el sistema inmunológico y ocurre una serie de situaciones. ¿Verdad? Es un poco complejo, técnico, pero el estrés crónico es el problema. El estrés agudo es necesario incluso para la vida, pero el estrés crónico, el que se prolonga en el tiempo, es un problema serio. ¿Por qué te explico todo esto, Silvia? Para que la gente entienda también. Porque la base de la ansiedad es el estrés crónico. O sea, yo cuando me someto permanentemente a este estrés, voy a experimentar esas sensaciones permanentes de ansiedad, angustia, y si no trato, mi cuerpo automáticamente va a ir debilitando todo lo que tenga que ver con la función sexual, la función cognitiva, se afecta muchísimo la capacidad de fertilización, dolores de cabeza, desgano, desmotivación, dificultad para arrancar por las mañanas, sueño durante el día, pérdida de la masa muscular, disminución de la libido sexual. Empieza a activarse una serie de mecanismos que son productos del estrés crónico que me van a empezar a pasar factura. Eso es lo que llamamos nosotros la ansiedad que experimentamos físicamente. Y la persona, ahí te soy un poco técnico de vuelta con este concepto, como esa ansiedad que experimentas es leída por el sistema límbico en el cerebro como una situación de agresión, tu cuerpo te dice, che Silvia, espera un poco, todo el día estás con esa sensación de displacer o falta de placer, recurrí a situaciones placenteras en tu vida. Claro, equilibra un poco. Equilibrame un poco. Empezá un poco, vamos a generar un poco de dopamina. Vamos a buscar un poco
placer en algo, porque ya la actividad sexual no te genera placer, porque ya viajar no es como antes que vos viajabas y te encantaba todo. Hoy ya no encontrás placer en situaciones básicas de la vida. Entonces todo eso que se llama displacer, en donde se altera la percepción del placer a nivel cerebral, tu cuerpo lo primero que te pide es dame algo rápido, rico, que me genere placer rápido, instantáneo, y eso me permite a mí nivelar toda esa sensación de angustia que tengo en el día a día. Por un momento. Por un momento. ¿Y quién entra ahí? La comida. La comida. La comida. Y sobre todo entender que hay ciertas comidas o ciertos productos que generan mayor sensación de bienestar, sobre todo aquellos que contienen azúcar. Claro, porque uno no va a buscar ahí un huevo, no va a buscar ahí un grillé de pollo. Eso es siempre está buscando algo que te genere. Está buscando algo que te genere esa sensación de... Por eso la gente llega a la casa después de un día ajetreado, después de haber estado todo el día trabajando. Llega a la casa y lo primero que te dice es, yo siento que necesito prender el aire, prender la tele, desconectarme del celular y me voy con la comida. Me voy, me siento, me acuesto. No quiero escucharla a nadie. Yo quiero comer algo, una pizza. Porque claro, la pizza, que es una combinación de harina y grasa, genera a nivel cerebral demasiada sensación placentera. Y esa sensación de placer automáticamente a nivel cerebral regula todo ese estrés del día y empieza a enseñarle a tu cerebro de que hay una forma de canalizar la ansiedad y el estrés. Y esa ansiedad, ese estrés, se canaliza a través de la comida. Eso le estás enseñando vos a tu cerebro. Y tu cerebro te pide replicar. Replicar se llama refuerzo positivo. Le estás enseñando vos a tu cerebro que para calmar el nivel de estrés y ansiedad yo necesito acudir a este elemento, que sería en este caso la comida. Y tu cerebro por ende te pide replicar, replicar, replicar. Y vos vas automatizando esto en tu vida. Tanto que ya sabes que es normal llegar a tu casa y darte un atracón. Incluso hay gente que ni comen todo el día por esperar ese momento y se come 1 kilo de helado, prepara algo sustancioso y pesado que le genere un poco esa sensación de placer. Claro. O me tomo un vinito, porque el vinito genera... El alcohol en sí genera una sensación de estabilidad y placer. Entonces comenzamos a canalizar de manera incorrecta. Claro, es como la terapia más o menos de la persona, ¿verdad? Así mismo. Entonces, claro, vos le estás enseñando mal al cerebro. El cerebro está interpretando como que ese es el canal, la vía, como para sentirme mejor. Y empieza a replicar, replicar, replicar. Lo que se hace en psicología es enseñar a canalizar realmente esa sensación de estrés y ansiedad. Cómo evitar también, yo no soy psicóloga, claro, por las dudas, pero cómo se enseña, o sea, en psicoterapia se enseña a cuáles son las decisiones que vos tenés que tomar como para no desencadenar estas situaciones de ansiedad. Cuando ya está la situación de ansiedad, ¿qué tenés que hacer para canalizar de la manera correcta? ¿Cuáles son los pasos? En primer lugar, identificar, ¿verdad? Con esta serie de datos y de situaciones que fuiste mencionando, ¿verdad? Y el segundo paso es cómo reencauzar, qué hacer. Claro, totalmente. Y ahí es donde mucha gente comete el error, porque, claro, la comida es rica, rápida y barata. Entonces, y encima genera placer. Versus ir a jugar pádel, ir a jugar fútbol, ir a reunirme con los amigos y hablar de cosas que me generen bienestar y placer, que genera más protocolo y proceso. Yo prefiero algo rápido, rico en mi casa, barato, en mi comodidad, para entrar a mi zona de confort. Y ese círculo vicioso se va repitiendo y replicando. Pero al inicio, ¿verdad? De querer rehabituarte, ¿verdad? A estos mecanismos de canalización de repente un poco más sanos, por decirlo así, capaz que a tu cerebro no le guste mucho, ¿verdad? No. Vos venís de, no sé, tener ese momento placentero con la comida, con el alcohol, y después, bueno, haces terapia, te dice tu psicólogo, a tu médico, bueno, vas a reemplazar entonces estos momentos placenteros. Al principio no te gusta, vas a decir, esto no me da placer, pero ni un poquito. Bueno, ahí me encantó lo que dijiste, porque el placer en ese momento ya no viene por lo que comes, sino por cómo te sentís. Te doy un ejemplo. Y le digo al paciente, ok, hagamos este plan de alimentación, pero no me va a generar tanto placer, me dice. Claro. El placer tiene que venir, no importa de dónde, pero tiene que entrar la sensación de placer al cerebro. Vos lo estás haciendo a través de la comida. Pero imagínate que la ropa te entre, que la gente te diga, que todo lo que te pongas te quede bien. Imagínate estar con más energía, mejora la vitalidad sexual. Pucha, estoy sintiendo placer, pero por otra vía, no importa por dónde, es otra vía. Y mi cerebro interpreta que estas decisiones me llevaron a mí
a sentirme mejor y generar más placer, no a través de la comida, sino a través de estas sensaciones, estas decisiones, entonces automáticamente me pide más. Ahí es cuando empezás a entender cómo una persona se despierta un domingo a las 6 de la mañana para hacer 5K, 10K. Sí. Uno dice, este está todo loco. El único día que puedo dormir todo el día es el domingo y me despierto ese domingo a las 6 de la mañana para ir a prepararme y correr 10 kilómetros y sufrir. No, la sensación de bienestar y placer que va a generar esa actividad puntual le hace 6-0 a la comida, como se dice. Claro. O sea, vos vas reemplazando, es lo que pasa a una persona que dejó de fumar. Va a ir a algún lado, va a ir a la cafeína o a la harina o al azúcar. Son reemplazos. Vos no dejás de sentir placer. Buscás reemplazar la sustancia, sería en este caso. O acá, en vez de sentir placer a través de los atracones de comida que me van a pasar factura por el engorde y etcétera, yo empiezo a tomar decisiones que me generen bienestar, pero por otra vía, ¿verdad? No es fácil hablar de ansiedad. No es fácil hablar de estrés porque hay demasiado contexto dentro de la persona. Tenemos que entender también que la ansiedad, está la ansiedad que forma parte del temperamento. Ahí viste que hay gente que como que es más hiperactiva, parece más ansiosa. Sí. Y cualquier situación X explota fácilmente. Sí. ¿Verdad? Es muy reactiva a situaciones que no puede controlar. Es como que forma parte de la naturaleza. Eso se llama ansiedad rasgo, se llama. Es que forma parte de tu rasgo, de tu identidad y en gran parte de tu temperamento. Pero hay una ansiedad que no es rasgo, que es una situación determinada que reacciona en vos generándote mucha ansiedad, que no es parte. Vos no sos una persona naturalmente ansiosa. No. Yo sí soy un poquito más. Pero vos podés tener también situaciones de mucha ansiedad, que no son parte de tu rasgo, de tu identidad y temperamento, pero sí que la podés desencadenar cuando viene un factor estresante. La enfermedad de los chicos, un accidente de tránsito, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, o sea, como me está diciendo que hay niveles de ansiedad o tipos distintos de ansiedad. Bueno, hay tipos de ansiedad, no quiero complicar mucho, pero está el rasgo, el tuyo, la ansiedad rasgo y la ansiedad estado, ¿verdad? El estado es el que voy a experimentar de manera ocasional. El rasgo es el que forma tal vez parte un poco de mi temperamento y yo voy a ser siempre más reactivo a ciertas situaciones estresantes del exterior. Más ¿verdad? Natural. Más natural va a estar en mí metido esa situación. Ahora, una persona que, vamos a la escalerita esta, empiezo con mucho estrés laboral, familiar, personal, financiero. No lo trato, lo dejo pasar, normalizo las situaciones de estrés, voy a desencadenar una crisis de ansiedad en algún momento. Esas situaciones de ansiedad con las que voy a convivir tarde o temprano me pueden llevar a una depresión. De hecho, una persona con depresión, la ansiedad forma parte del rasgo depresivo y también hay personas que están con depresión en gran parte detonadas por no haber manejado la ansiedad de manera correcta. Y la depresión ahí, bueno, ya se abre el abanico hacia otras situaciones. Tenemos el estrés, el trastorno obsesivo compulsivo, demasiadas cosas que ya no están dentro de mi área de control, en mi cancha. Pero siempre cuando hablamos con los pacientes, el planteamiento es, no comas por ansiedad, porque la comida no tiene nada que ver. Yo te puedo dar dulcecitos y cositas, pero en realidad no tiene nada que ver. O sea, no hay una dieta para la ansiedad. Es una dieta de pensamientos más que una dieta de alimentos. Claro. Y cambio de conducta, ¿verdad? Es un cambio conductual, es ir al psicólogo. El primer elemento es vamos al psicólogo. El psicólogo va a determinar según tu nivel de ansiedad si requerís de un tratamiento farmacológico o no, que lo haría el psiquiatra. Hay inhibidores de la recaptación de serotonina, como la sertralina. O sea que la ansiedad ya puede ser tratada farmacológicamente. Claro. No solo, no es cuando llegas a una depresión o de repente a un trastorno un poco más. Totalmente. Mira. Totalmente. De hecho, el trastorno generalizado de la ansiedad ya es un trastorno mental que requiere un tratamiento farmacológico muchas veces, ¿verdad? Eso lo dicta el psiquiatra y mucha gente no trata. Sí. ¿Por qué? Por los preconceptos, yo entiendo, ¿verdad? Los preconceptos que giran en torno a los ansiolíticos, las que son las benzodiazepinas y los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la sertralina, etcétera.
Pero están los benzodiazepínicos clásicos que lastimosamente son abusados, como el famoso clonazepam, el alprazolam. Hay otros como el bromazepam. Hay muchos ansiolíticos, algunos más de uso diurno, otros nocturnos. Todos ellos lo que buscan es un poquitito, no quiero ser muy farmacológico, ¿verdad? Pero unirse a los receptores GABA para bajar un poco la excitación del sistema nervioso. Todo esto es interesante entender para romper los preconceptos, porque está socialmente muy popularizado el no tomes ansiolítico porque te genera ansiedad y adicción y vos tenés que poner la balanza, que es peor. Sí. O convivir y vivir a diario con esta situación o tratar con un fármaco. Que ojo, no es que porque trates con un fármaco vas a depender toda tu vida del fármaco, ¿verdad? Claro que el uso crónico se asocia a dependencia, eso es categórico, pero para eso hay fármacos. Ya 2025, ya tenemos tantas opciones terapéuticas hoy, que con una buena psicoterapia a la par y cambios conductuales, todo esto va a poder mermar y estar mucho mejor, ¿verdad? Wow, me sorprende nomás la cantidad de información, ¿verdad?, que hay hoy respecto a este trastorno, porque justamente cuando estábamos charlando acerca del tema que íbamos a desarrollar hoy, me puse a indagar un poquitito, ¿verdad?, de ya lo que se conocía décadas, siglos atrás acerca de la depresión, y realmente es algo que escuchamos mucho ahora, pero es más antigua de lo que pensamos. De hecho, ¿verdad?, entrando un poquitito en este aporte, la Biblia en historias del Antiguo Testamento incluso menciona como el rey David o Josué o Moisés como tal, ¿verdad?, profetas enormes, vivían incluso, no solo con ansiedad, sino incluso esto desencadenaba una depresión. Y anteriormente, ¿cómo se trataba, verdad? Si uno no tenía toda esta información ya más médica, más psicológica, psiquiátrica que se tiene hoy, sino que se trataba como algo de repente incluso hasta más espiritual, ¿verdad? Totalmente. Y hoy ya tenemos un abanico, ¿verdad?, de tratamiento incluso hasta integral, porque también, como siempre decimos, somos cuerpo, mente, alma y espíritu. Entonces, como que sabemos que podemos hacer una integración de todos estos tratamientos para poder realmente enfrentar y reencauzar este trastorno. De hecho, la espiritualidad está comprobada científicamente de que va a generar efectos positivos en cuanto a, por ejemplo, el manejo de la crisis de ansiedad y el estrés. Eso está comprobado científicamente. La esperanza de vida que tenés vos al lidiar, o sea, cuando espiritualmente vos estás fortalecido, vas a lidiar mejor ante el diagnóstico de alguna enfermedad o ante la presencia de determinada adversidad en la vida. Eso está demostrado, ¿verdad? Porque, guste o no, la fe genera en uno la activación de todo un sistema cerebral que genera bienestar, paz en medio de la tormenta, como dice David, clamaba y decía que la ansiedad le carcomía los huesos en uno de los salmos. O sea, si nosotros vamos al caso, vamos a profundizar un poco, la ansiedad ya es una cuestión de años, ya lleva años y años. De hecho, el ser humano, digo siempre, imagínate, antes, hoy por comer no sentís que tenés que ir a cazar nada, hoy te vas a comprar y ya está, tener la heladera llena, ¿verdad? Anteriormente vos sabías que comer implicaba salir de tu zona de confort, ir a pelearte con los animales y remarla, y ¿sabes lo que es eso? Claro. Hoy nosotros situaciones límite. Límites. Y para hacer necesitaba sentir un hambre voraz. Entonces, sí, la ansiedad se describe desde hace tiempo. La ansiedad forma lastimosamente parte del estilo de vida moderno. Vivir con ansiedad, convivir con las manifestaciones negativas de la ansiedad es un problema y la gente necesita comprender todo esto. Yo sé que es un contexto muy amplio y podría hablar muchísimo tiempo más, pero siempre que vos experimentás esas sensaciones desagradables de angustia, tristeza, dolor, miedo, temblores, boca seca, un nudo en la garganta, mareo, sentís opresión en el pecho, tenés crisis de ansiedad, tuviste ataques de pánico, te fuiste a la urgencia, no era un evento cardiovascular, era una situación de pánico, tenés que tratar generando cambios conductuales. Evidentemente dentro de tu vida, actividad física, alimentación, un sueño reparador, ver qué cosas dentro de tu entorno generan muchas crisis de ansiedad y estrés, tratar de solucionarlas, ver con un psicoterapeuta, con un psicólogo, hacer psicología para ver cómo nosotros podemos canalizar mejor, desarrollar mayores habilidades blandas e inteligencia emocional para anteponernos a situaciones estresantes y ver con un psiquiatra, consultar con el psiquiatra para ver si amerita o no una medicación conforme el diagnóstico que hayas recibido de ansiedad. No es dejar nomás pasar,
Porque hoy el problema de la salud mental es un problema grave, serio, que no puede ser afrontado queriendo tratar con la fuerza de voluntad. Mito totalmente descartado. Se requiere de un tratamiento complejo, a veces multidisciplinario, que tiene un cambio conductual y farmacológico. Así es. Esa es la realidad. Es muy complejo hablar de esto, ¿verdad? Pero bueno, es para abrir un poquitito este concepto y que la gente pueda comprender mucho mejor. Claro, que se rompa ese tabú, ¿verdad? Claro. De tener un trastorno mental conductual. Bueno, tenés una infinidad de información de profesionales capacitados también para ayudarte a reencauzar esa condición que estás teniendo ahora. Y bueno, aprovechar, ¿verdad? Imagínate que siempre se convivió con este trastorno y no tenían las herramientas que hoy se tienen. Totalmente. Entonces, romper ese tabú y bueno, hacer lo que se tenga que hacer, y el primer paso es identificar. Así mismo es. Buenísimo. Espectacular. Lindo tema, ¿eh? Temón. Temón. Salud con Tenemos agua para nomás, hablar. ya porque se terminó Ya mi se café. terminó el café. Sí. Totalmente. Se terminó el podcast también, Bueno, entonces. nos veremos oportunamente. Gracias Así por es. escucharnos. Chao, chao. Chao, chao.